Saludos amigos oyentes, que Dios les bendiga en esta hora. En esta oportunidad estamos compartiendo el tema número 12 de la serie Oasis de Bendición, cuyo título es No nos dejes caer, líbranos. Acompáñame a orar. Bondadoso Padre Celestial, en esta oportunidad venimos a tu presencia procurando la bendición y la dirección del Espíritu Santo para que al abrir tu palabra podamos entenderla, podamos asimilarla y tú nos des un espíritu de obediencia y un espíritu de gracia y de oración. Úsame, Señor, como un instrumento para presentar tu palabra con claridad y poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, nuestra lectura bíblica se encuentra en Mateo 6, versículo 13. En la versión Reina Valera dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Este es el pedido número 6 de la oración modelo conocida como el Padre Nuestro. Las tres primeras peticiones hemos estudiado ya, que tienen que ver con las prioridades divinas, y las últimas tres peticiones tienen que ver con nuestras necesidades básicas diarias. Tú y yo tenemos el privilegio de acudir a Dios para pedirle el sustento, para pedir su perdón, y en esta oportunidad estamos viendo que también tenemos el privilegio de acudir a Él para la protección. En nuestra lectura bíblica leímos, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación. O en la otra versión dice, y no nos metas en tentación. Pues, ¿qué es tentación? Tentación es el estímulo que nos induce a hacer una cosa. O también se puede referir a la persona o a la cosa que seduce con intensidad, ¿verdad? O invita a hacer algo. Pero Dios no provoca la tentación. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero explica en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, ¿qué es concupiscencia? Concupiscencia dice que es el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Concupiscencia es sinónimo de lujuria, de avaricia, de egoísmo, de apetito, deseo, intemperancia, ambición, excitación. Todas estas y muchas otras palabras más que reconocemos son sinónimo de concupiscencia. Un ejemplo de la concupiscencia está en 1 Timoteo 6:9, donde dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, si no es Dios, obviamente, leímos que no es Dios quien produce la tentación, ¿de dónde viene? Bueno, en Primera de Crónicas 21:1 encontramos claramente un ejemplo de que es el enemigo de las almas, el autor de la tentación. Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Mateo 4:1, este es un pasaje bastante conocido, donde dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Aunque Dios permite que nosotros seamos tentados, que nosotros seamos probados, Dios está atento a nuestra capacidad de poder sobrellevar o soportar la tentación o la prueba. Esto lo vemos claramente en 1 Corintios 10:13, donde nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y un ejemplo de esto es en el caso de Pedro. En Lucas 22:31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El mismo Pedro más adelante escribió sobre el propósito por el cual Dios nos permite la tentación o la prueba. Esto se encuentra en 1 de Pedro 1:6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la prueba o la tentación prueban nuestra fe. Las pruebas sacan a relucir nuestras flaquezas, ponen de manifiesto nuestra fragilidad humana. Se ven entonces ahí nuestras tendencias, nuestros deseos, esos gustos que no están santificados. Cualquier rasgo de carácter que la gracia de Cristo todavía no haya corregido en nuestra vida sale a relucir en un momento de tentación o de prueba. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra situación, de nuestra condición, de nuestra flaqueza, de nuestra necesidad, nosotros tenemos una opción, y eso es ir a Cristo Jesús para que nos ayude a no ceder a la tentación. Cristo hizo provisión para nosotros, para que nosotros podamos resistir la tentación. Y vamos a ver algunas herramientas que Dios ha dejado para que podamos resistir la tentación. Número 1 es la oración y la vigilancia. En Mateo 26:41, Cristo recomendó a sus discípulos y les insistió diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Número 2 es someternos a Dios. Santiago 4:7 y 8, aquí encontramos esta invitación: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Esto de someternos a Dios es prestar atención y obedecer a las indicaciones del Espíritu Santo. Pero ¿cómo trabaja esto? Bueno, el Espíritu Santo puede inquietarnos en medio del día, en medio de nuestras actividades, a detenernos a orar por X cosa. Debemos hacerlo, porque el Señor está mostrándonos y es para nuestro beneficio. Otras veces puede ser que el Espíritu Santo ponga en nuestros labios una alabanza a Dios que nos recuerda una porción de su palabra, nos recuerda, nos conecta con el cielo, y es una forma del Señor evitarnos en ese momento caer en una tentación o cometer un pecado. Otras veces nos invita y nos pone el deseo de leer una porción de la Biblia, o nos trae a la mente un versículo o una historia de la Biblia donde tiene una enseñanza para nosotros, y eso nos conecta con el cielo, nos conecta con Dios. Y mientras estamos meditando, estamos aprendiendo, estamos siendo sostenidos por Dios, porque nos está preparando el Señor para no caer en la tentación que en algún momento vamos a afrontar. Otras veces el Espíritu Santo trabaja trayendo a nuestra mente nombres de personas
por las cuales debemos orar. Y cuando lo hace, debemos de hacerlo inmediatamente. Me ha sucedido vez tras vez, incontables veces durante esa trayectoria del ministerio, en que Dios me trae un nombre a la mente, me detengo a orar por esa persona sin saber la necesidad específica. Me detengo a orar y eventualmente, muchas veces me ha sucedido que después de me doy cuenta que esta persona estuvo en ese momento en una situación de gran necesidad, de una emergencia, ya sea física o espiritual. Cuando el Espíritu Santo nos pone un nombre o nos inquieta para orar o por nosotros por alguna situación específica, por quien sea, no importa que no sepamos los detalles, lo que importa es que inmediatamente hagamos caso de la motivación, de la inspiración que nos está dando el Espíritu Santo para orar, porque algo quiere hacer el Señor en respuesta a nuestra oración. Y voy a compartir lo que una vez me sucedió para que ustedes vean cómo trabaja esto que les estoy explicando. En cierta ocasión yo me encontraba en un establecimiento público. Estaba sola en ese momento. Caminando por uno de esos pasillos, de momento me viene a la mente una escena que me inquietó. Así que instantáneamente, eso fue enseguida, yo me detuve allí en el pasillo. Gracias a Dios que no habían muchas personas, o sea, no habían personas en ese momento en ese pasillo donde yo estaba. Me detuve inmediatamente y elevé una oración a Dios en silencio por la situación que Dios me estaba presentando. Cuando abrí mis ojos y apenas caminé 3, 4, tal vez no más de 5 pasos, me encontré con alguien que nunca pensé que podía suceder allí donde yo estaba. Un encuentro que de no haber orado en ese momento que oré hubiera sido muy desagradable para mí. Y me di cuenta que era una trampa del enemigo. Si yo no hubiera acabado de orar por lo que oré, cuando Dios me inquietó en ese mismo momento, yo nunca hubiera podido tratar a esa persona con la amabilidad con que la pude tratar en ese momento. Y yo alabo a Dios, lo alabé en ese día y lo alabo cada vez que me recuerda el Señor este incidente. ¿Por qué? Porque para mí hubiera sido una situación que yo no hubiera podido poner el nombre de Dios en alto si en el momento que oré no lo hubiera hecho, porque no estaba preparada para ello. El enemigo va a ponernos en situaciones, conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestras flaquezas, la preocupación, nuestras tendencias, lo que sea que Él sabe por dónde nos puede hacer daño, nos va a poner en situaciones para que deshonremos el nombre de Dios. Pero el Espíritu Santo es nuestro guía y nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de Dios. Si escuchamos y atendemos a sus invitaciones, nosotros no tenemos por qué ceder a la tentación. Yo alabé a Dios porque Él es fiel y su protección es real. Comparto esto contigo porque es importante que estemos dispuestos cuando el Espíritu Santo nos inquieta a hacer algo específicamente, que atendamos enseguida, porque por algo el Señor nos está inquietando a través del Espíritu Santo a hacer lo que nos está pidiendo que hagamos. Dios hizo provisión para que no caigamos en tentación. Pero hay una parte que a nosotros nos toca hacer, que es rendirnos. Es decirle a Dios, hágase en esta situación tu voluntad y no la mía. Esa es la forma como nosotros podemos resistir al enemigo. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, el enemigo se va de nuestro lado. Miren lo que dice Santiago 4, otra vez, versículos 7 y 8.
Es importante, lo voy a repetir por eso. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías 59:19. Maravillosa promesa tiene el Señor para aquellos que confiamos en Él y desconfiamos de nuestra capacidad de mantenernos fieles al Señor. Dice Isaías 59:19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. ¿Por qué? Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria a Dios. Cuando hay guerra, quien conquista un territorio, ¿qué hace? Enseguida planta la bandera de su país allí para que se sepa que ahora este territorio está bajo nueva jurisdicción, que ahora pertenece al soberano cuya bandera está ondulando sobre este territorio. Y cuando tú y yo nos sometemos al control del Espíritu Santo, amados, en esta batalla espiritual, no importa cuán fuerte sea el enemigo, no importa qué forma el enemigo escogió para inducirte a pecar. Él puede venir con la tentación más fiera, él puede venir con la fuerza de un caudaloso río, como nos dice en Isaías 59:19. Pero cuando el Espíritu Santo levanta bandera, entonces el enemigo retrocede porque no le queda opción. Él sabe entonces, tiene que reconocer que en ese territorio ahora está gobernando otro soberano, un rey con quien él ya no tiene opción de ganar, porque ya el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero en Santiago 4:10 nos sigue diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para Dios, tú y yo somos lo más importante, lo más precioso, porque Jesús dio su vida por ti y por mí. Si nos humillamos y nosotros reconocemos nuestra incapacidad para hacer lo bueno y sinceramente le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, se interpone entre nosotros y el enemigo. Ahí nos exalta, nos está reconociendo entonces como súbditos de su reino, como hijos de Dios y como hermanos de Cristo. Y el enemigo huye porque no tiene otra opción. Amigos, hay oraciones que Dios contesta enseguida. Cuando tú y yo pedimos fuerza para resistir la tentación, no se nos deja solos. Los ángeles, ministros de Dios que hacen su voluntad, nos rodean y nos protegen. Dios contesta la oración. Una oración para no caer en la tentación, una oración para no poner el nombre de Dios por el piso, una oración para hacer lo que Dios quiere y no la voluntad nuestra. El Señor la contesta inmediatamente. Esa promesa está en Isaías 65:24, donde dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Amigos, Cristo lo hizo por mí. Él lo quiere hacer por ti. Y alabo su nombre. Número 3. Herramienta que Dios dejó para que no caigamos en tentación. Es la oración de Cristo. En Lucas 22:32, cuando después que Jesús le dijo a Simón Pedro que Satanás lo pidió para zarandearlo, dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. También está en Juan 17:15, cuando Jesús, antes de ir a la cruz, oró por ti y por mí y le pidió al Padre diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal. Cristo sabía que íbamos a tener situaciones que por nuestra cuenta no podemos sobrellevar victoriosamente. Pero Él dejó las herramientas que tú y yo necesitamos, unidas a la oración nuestra y a la sumisión al Espíritu Santo. Cristo añade entonces su intercesión por ti y por mí. Por eso Cristo nos enseñó que debemos pedir la protección divina. Porque todo lo que nosotros hagamos por nuestra propia fuerza no es suficiente para protegernos de caer en la tentación, ni de sufrir las consecuencias de nuestros errores, ni de sufrir por vivir en un mundo lleno de pecado. Por eso nosotros necesitamos las armas espirituales para luchar en el ámbito espiritual. Y la herramienta número 4 que quiero compartir con ustedes es la armadura de Dios, que se encuentra en Efesios 6, versículos del 10 al 18. Y aunque no voy a leer toda la cita, quiero resaltar cuáles son esas armas, cuál es la armadura que el Señor nos dejó. Es la verdad, es la justicia, es el evangelio de paz, es la fe y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso ustedes lo pueden leer en Efesios 6, 10 al 18. Esa armadura nosotros necesitamos tenerla todo el tiempo. No hay tregua en esta guerra espiritual, no hay descanso. En constante batalla espiritual vivimos hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero Efesios 6:18 nos da la clave. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Mi amado oyente, la oración, la súplica en el Espíritu, que es toda oración sincera, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo. Es como nosotros nos colocamos o nos ponemos la armadura de Dios. No hay armadura sin oración. Es parte vital del plan de Dios para que nosotros obtengamos la victoria sobre el mal. Por nuestra oración, Cristo intercede ante el Padre por nosotros. O sea, a nuestra oración, Él suma su intercesión y el Padre, por amor a su Hijo, concede la protección que tú y yo estamos suplicando. Nos va a tocar vivir pruebas difíciles, pero nosotros no tenemos por qué ceder a la tentación. Y en Santiago 1:12 se nos da una hermosa promesa. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en 2 de Pedro 2:9, el apóstol compartió, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Eso es una petición y es una promesa a la misma vez. Mi consejo es que no le creas al enemigo cuando te dice que Dios no te ama, que eres demasiado malo, demasiado pecador, que tus pecados son muy grandes para que Dios los perdone y que Dios ya no te ama. Esa es una de sus más fieras tentaciones. El enemigo quiere con ello derrumbarnos y llevarnos a la desesperanza, llevarnos a la ruina, llevarnos a la desesperación. Pero si nosotros creemos en el amor que Dios tiene por nosotros, vamos a través de la fe, por medio de la fe, nos vamos a aferrar de la mano del Señor. Ese amor que Cristo mostró en el Calvario es una fortaleza segura
contra cualquier y contra todos los engaños y los ataques que el enemigo pueda traer contra nosotros. Por eso, la promesa para nosotros en esta hora se encuentra en Proverbios 18:10, donde dice Jehová: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Acompáñame a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias por tus promesas y tu palabra. Estamos llenos de flaquezas. No nos dejes caer en tentación. Protégenos de nuestras propias debilidades. Ayúdanos a mantenernos alejados de la tentación. Y cuando el enemigo nos ataque, que podamos correr a ti y que seamos en tu nombre guardados del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recuerda accesar el lindo tema y los demás recursos en la descripción del video. Comparte el video, danos un me gusta y no te pierdas ninguna parte de esta serie de la oración titulada Oasis de bendición. Hasta la próxima.